un mensaje titulado El Espíritu de Verdad. El Espíritu de Verdad. Y pueden ir tomando los apuntes, que se den cuenta que la verdad es un espíritu. La verdad es un espíritu. En una ocasión Pilatos le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Y mucha gente está pensando todavía, pero entonces si Jesús no respondió, ¿qué es la verdad? Pilato no era discípulo de Jesús. Los discípulos sabían qué era la verdad porque el Señor a sus discípulos les había enseñado acerca de la verdad. El espíritu de verdad es el espíritu por medio del cual Dios está transfiriendo su vida a ustedes. La vida de Dios está siendo transferida a ustedes cuando ustedes, en obediencia a las leyes de Dios, se congregan. Y si el predicador, las palabras que hablan son de Dios, si las palabras que el predicador habla son de Dios, esas palabras son espíritu y son vida. Porque por medio de esas palabras que son espíritu, es que Dios va transfiriendo su vida a los que oyen. El propósito de Dios transferir su vida en los que oyen es que todo el que oye en su tiempo llegue a tener la vida eterna, que es la vida de Dios, que es la vida que nosotros necesitamos para ir reemplazando esta vida carnal, esta vida que aprendimos del mundo, esta vida que aprendimos de las tradiciones de los hombres y la vida que hemos aprendido de nuestros padres. Pero ahora Dios, nuestro Padre Celestial, desde ya está impartiéndonos su vida para que nosotros aprendamos a vivir desde ahora la vida de Dios y nos vayamos quitando la mala costumbre de vivir como ha vivido el mundo. Es un espíritu. Lamentablemente, cuando a nosotros nos hablaron de espíritu, no nos enseñaron lo que era un espíritu. Como cuando nos hablaron de demonios, tampoco nos enseñaron lo que son los demonios, sino que nos vendieron allí una idea cinematográfica, pensando en los demonios, esos muñecos feos, horribles, que asustan a la gente. Ojalá fueran eso. Los demonios son espíritus. Es decir, los demonios son palabras que, siendo espíritu, en lugar de producir vida, en lugar de producir la vida de Dios, en lugar de producir en los humanos
la vida eterna, lo que produce es muerte. Esto es separar cada vez más a los hombres de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2 que las cosas que ojos no vieron, ni oído oyeron, ni han subido en los corazones de los hombres, y explico esto de los corazones de los hombres. El corazón del hombre, cuando se nos habla en la Biblia, generalmente está hablando de la bodega que almacena todo el conocimiento. El corazón es una especie de esponja que absorbe todo lo que oye, todo lo que ve, sin identificar si eso que oye, eso que ve, eso que recibe por los 5 sentidos, es bueno o es malo. Al corazón no le interesa si es bueno o es malo. Él está allí para atesorar lo que oye, lo que ve, incluso lo que huele, lo que toca, lo que gusta. Entonces ese corazón va almacenando. Por ejemplo, tú puedes cerrar los ojos y te tomas una Coca-Cola y tú identificas. Porque el sentido del gusto ha almacenado en el corazón lo que eso es. Entonces a ti te dicen, tómate esta chicha de maíz, y tú te la tomas con los ojos cerrados, y tú dices, pero esto no es maíz, porque tu corazón guardó la información del sabor de la Coca-Cola. Asimismo, el corazón guardó la información cuando nos vendieron los demonios, los muñequitos. Ahora, cuando Dios comienza a hablarnos de demonios, tú y yo tenemos que hacer un trabajo con nuestro corazón. Sacar la información anterior y meter la información que proviene de Dios. La información que proviene de Dios es verdad. Y la información que proviene de Dios, siendo verdad, tiene como propósito sacar de nuestro corazón la información mentirosa con la cual nos habían engañado durante mucho tiempo. Yo te aseguro lo siguiente, que si tú comienzas a guardar la verdad de Dios en tu corazón acerca de lo que son espíritus, de los que son demonios, ya a ti no te va a dar miedo en tu cuarto que te va a salir ningún demonio. Porque ya tú sabes que los demonios son espíritus o influencias satánicas guardadas en tu corazón. Son mentiras guardadas en tu corazón que te han apartado de Dios. Influencias mentirosas satánicas que te han apartado de la verdad de Dios. Entonces, Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, es necesario que yo me vaya. Refiriéndose a su muerte, a su resurrección y a su ascensión hacia los lugares celestiales. Dice, si yo no me voy, entonces el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no podrá venir a ustedes. Ahora, las religiones, igual que el mundo, también nos engañó con esto del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el Espíritu que Dios utiliza para introducir en nosotros a Cristo. Por eso es que nosotros somos la casa de Cristo. ¿Qué tú quieres saber? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. A través del Espíritu Santo o del Espíritu. ¿Qué es la palabra santo, Rodo? Apartado. El Espíritu Santo es un espíritu que Dios había apartado desde antes de la fundación del mundo para a través de ese espíritu hacer que en nosotros se formara Cristo. Cristo es la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Si nosotros a través de las palabras de Dios, que son verdad, que son espíritu, que son vida, nosotros las recibimos, las retenemos, las atesoramos en nuestro corazón. En nuestro corazón vamos a hallar la vida de Dios. Dios a ti no te funciona en el cielo. Dios a ti que fuiste llamado te funciona en tu corazón. Por eso cuando Dios te convoca para congregarte, Dios lo que te está diciendo es, ven hoy que voy a transferir parte de mi vida, parte de mi espíritu, parte de mi poder, parte de mi sabiduría. Voy a ir transfiriéndola. Imposible que Dios así transfiera todo su poder en nosotros. Te mata. Te mata. Es como si tú agarras a un loco que está bajo un puente y le entregas 100.000 millones de dólares. Lo mata. Lo mata porque esa persona no tiene capacidad de manejar esa suma. Ni tú tampoco. Por eso. Porque nosotros Dios comienza a hacer un trabajo progresivo. Por eso Él habla de prosperidad. La prosperidad es progresiva. Por eso Dios te habla de ir multiplicándote progresivamente. Por eso Dios siempre te habla de semilla. Porque una semilla, para convertirse en fruto, ella tiene poder para convertirse en fruto. Pero tiene que pasar por un proceso. Todo proceso requiere de tiempo. Todo lo que requiere tiempo exige paciencia, perseverancia. Por eso es que a ti, con una vez de venir a la congregación, no te sirve. Por eso es que cuando a ti te dijeron, recibe el Espíritu Santo, y te dicen, ya tienes el Espíritu Santo, ya Dios mora en ti, te hicieron un daño. Te hicieron un daño. Es como si yo le digo a Ángel, Ángel, te ganaste el avaloto. Y Ángel va y le regala la casa al vecino porque te ganó el avaloto. y Ángel va a la tienda y dele todo lo que está aquí en la tienda, déselo al barrio, yo lo pago porque me gané el avaloto. Pero cuando él va a buscar el premio del avaloto no lo tiene. Entonces cuando a ti te dijeron que ya tú tenías al Espíritu Santo, que ya Cristo moraba en ti, cuando tú vas a actuar, te sales sin fondo, porque te das cuenta que verdaderamente la plenitud de Dios no está en ti. El poder de Dios no está en ti. Y sigue fallando. El día que nosotros tengamos más del 10% del Espíritu Santo
en nosotros, difícilmente vamos a fallar. ¿Tú sabes lo que es que tú tengas hoy el 10% del poder y de la sabiduría de Dios? Un 10%. Por eso es que es necesario que tú, cuando Dios te convoque, tú vengas a oír atentamente las palabras de Dios. Disponer tu corazón para recibir las palabras de Dios. Porque al recibir las palabras de Dios, estás recibiendo espíritu que proviene de Dios. Al recibir espíritu que proviene de Dios, estás recibiendo poder de Dios. Estás recibiendo vida de Dios. Estás recibiendo poder de Dios. Sabiduría de Dios. Vida de Dios. Amor de Dios. Todos los atributos de Dios los estás recibiendo. Ahora, después de recibirlo, no puedes dejarlo ir. Tienes que retenerlo. ¿Cómo tú retienes este espíritu que Dios por mi boca te está hablando hoy? Tienes que leer muchas veces lo que Dios te está hablando. Y leerlo en voz alta para que de tu boca salga el mismo espíritu. Y tú te retroalimentes con el mismo espíritu. Y tú puedas pensar mucho en ese poder de Dios. Pensar en la sabiduría de Dios. Pensar en lo que Dios te va hablando. Eso se llama meditar. Es otra manera de atesorar el Espíritu de Dios. Y esto mismo lo compartes con las personas que estuvieron aquí hoy. Hoy, lo que tú estás oyendo hoy, tú debes compartirlo, porque es un espíritu que hoy te está bautizando. Y es un espíritu que hoy te está ungiendo. Ese espíritu que te está bautizando lleva la intención de lavarte. Ahora, está siendo lavado, pero el Señor Jesús utilizó una expresión metafórica de lavar los pies. Que cuando a ti se te predica, está siendo lavado. Entonces ahora utilizar el mismo espíritu, las mismas palabras que hoy estás recibiendo para con los hermanos lavarse los pies. ¿Qué implica esto? Que cosas que Ángel no entendió, Víctor mañana en la reunión de ellos se lo explica. Y cosas que Víctor no entendió, Rodolfo se las explica. Y así entre ustedes se van lavando los pies. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Porque son pies que han sido limpios, primero el cuerpo, el día de la predicación, y después los pies entre ustedes. El lavamiento de pies les da a ustedes autoridad y poder para ir a predicar a otra persona. Si usted va a predicarle a otra persona sin lavarse los pies, usted está ofendiendo al Espíritu Santo, porque usted está yendo a predicar con los pies sucios. Y la expresión, vamos a leerla en Romanos 10. Y tomó un viraje diferente esto. Versículo 13. 13. ¿Están ahí? 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
Si nosotros con ese versículo hacemos una doctrina, nos volvemos ricos engañando a la gente. Porque ese versículo, al separarlo del contexto, te va a dar un espíritu mentiroso. Porque el solo versículo te está diciendo que si tú invocas a Dios serás salvo. Entonces, al aislar esas palabras del resto del pensamiento, te está produciendo un espíritu de error, no un espíritu de verdad. Porque entonces llegan los atracadores, te atracan delante de la policía, te quitan las pertenencias y cuando llega la policía dice, Dios mío, sálvame. Como esa palabra de Dios es verdad, entonces Dios está obligado a venir a salvar al ladrón. Porque ahí dice que todo el que invocare, Señor, invoco tu santo nombre para que me salve. Entonces, al cumplir esta palabra, tiene Dios que aparecer. Pero como esa palabra va añadida a un pensamiento completo, si te predican ese solo versículo, te están predicando un espíritu mentiroso. Te están tergiversando y están quitándole al espíritu el contenido de la verdad. Oído, media verdad es una mentira completa. Si tú a una verdad le quitas o le pones, inmediatamente se convierte en una mentira. Entonces, al quitar el contexto de estos versículos, ya está saliendo una doctrina de mentira. Porque cuando entonces tú te metes al motel y cuando sales de ahí dice, Señor, invoco tu santo nombre, sálvame de mi mujer. Porque esta es una doctrina de mentira si te aíslan del contenido. Por eso es importante que tú aprendas a leer para entender. Porque la cuestión sigue. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, te está diciendo, tú invocarás al Señor si has creído. Si has creído y necesitas que Dios te salve, después de haber creído, invocas y el Señor te salva. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ahora, ¿qué necesitas tú para creer? Te sigue el pensamiento. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, una persona que no venga a congregarse, ¿cómo va a creer si no ha oído el Espíritu que Dios habló en ese día o esa noche? Entonces, para invocar primero hay que creer. Para poder creer hay que oír el espíritu de verdad, no cualquier espíritu. Por eso el apóstol Juan te dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios. No te está diciendo que busques una lámpara cazafantasma. Te está diciendo que lo que tú oigas, pruébalo. Si son espíritus de verdad, si son espíritus de Dios, o si ese que te está hablando es un falso profeta que te está hablando espíritus de mentira, aunque esté utilizando la Biblia. Porque una predicación mal trazada es una mentira. Una predicación mal trazada no es un mensaje de Dios, sino que una predicación mal trazada es un mensaje satánico, aunque te estén leyendo la Biblia. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo una persona tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y dice, yo sí creo en Dios. ¿Y quién te predica a ti? No, nada, yo leo. ¿Que va usted cree en nada? Si tú no has oído un espíritu de verdad.
Entonces, para poder invocar a Dios hay que creer. Para creer hay que oír. Y para oír tiene que haber alguien que predique el Espíritu de verdad. Esto es lo que no le gusta a la gente. Lo que a la gente quiere es lámparas de Aladino en las congregaciones. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, ¿cómo puede una persona predicar sin haber sido enviada por Dios? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, para invocar a Dios hay que creer. Para creer hay que oír. Para oír a alguien que predique. Ahora, ¿cómo habrá alguien que predique si Dios no lo envía? Ahora, ¿cómo pretendes tú pensar que Dios va a enviar a alguien que te predique con los pies sucios? Si no te lava los pies, Dios no te envía. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. La hermosura está en que te hiciste el pedicure, en el que te lavaste los pies con la misma palabra que Dios te lavó el cuerpo por medio del predicador que anunció el Espíritu de verdad. ¿Me machuqué? ¿Cómo hacemos para borrar eso? Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Porque el que predica el Evangelio es alguien que ha sido enviado por Dios. ¿Enviará Dios a alguien a predicar con los pies sucios? Dios no lo envía. Él va. Él va. Ahora, sabiendo que el Espíritu de verdad es Dios procesado. Y esto tú lo sabes. Dios procesado, que un día el verbo, la palabra con la que Dios creó todo el universo, un día ese verbo se hizo carne. Un día esa palabra Dios la puso en la boca del arcángel Gabriel. Gabriel le habló a María. María ve al ángel y le dice, ¿qué pasa aquí? El ángel le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Vas a quedar embarazada. ¿Yo? Si yo apenas tengo amores con José, y José es más tímido que Henry. Que Henrich. Entonces, el ángel abre la boca y le dice, María, el Espíritu del Señor te cubrirá. Por lo tanto, no es de José, sino el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque es el Espíritu el que te va a embarazar. Tú recibes en tu corazón esta palabra y el solo hecho de creer de que tú eres la mujer que has hallado gracia delante de Dios va a hacer que por creer en eso tú comiences a concebir. Entonces, el verbo dejó de ser verbo, se mete en el vientre de María y allí comienza a gestarse como una criatura. Nace a los 9 meses. María pierde la virginidad. Nace Jesús. Comienza a crecer. Ahora ya el verbo con el cual Dios dijo, hágase la luz, ahora camina como un niñito. Pasan los años. Y a los 30 años el verbo va donde su pariente Juan el Bautista.
a purificarse según el rito de la ley para poder comenzar su ministerio, pero necesitaba lo que se había quedado allá arriba. La vida, Cristo, el poder. Y eso tenía que venir, Cristo tenía que venir a través del Espíritu. Entonces Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mi bautismo. Si a la verdad yo lo que hago es bautizar con agua, pero tú vas a bautizar con Espíritu. Entonces él dice, Juan, es necesario que tú y yo cumplamos la ley. Échame agua. Cuando sale del agua, dice que el Espíritu. Pero para que viniera el Espíritu, se tuvo que oír una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él óiganlo. En ese momento el Espíritu sale y toma posesión de Jesús. A partir de allí ya no le llaman Jesús de Nazaret, le llaman Cristo Jesús. Ahora, la vida eterna, la vida de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, ahora está enclaustrada en un hombre llamado Jesús. Entonces, en una ocasión Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En Él estaba todo. En otra ocasión dijo, ustedes van a recibir el Espíritu. Ahora no lo ven, porque el Espíritu está en mí, pero más tarde estará en ustedes también. Ahora, vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y el Padre les dará otro consolador. Ahí la palabra paracleto, maestro, abogado, para que esté con ustedes para siempre. Ahora identifica a ese otro consolador, el Espíritu de verdad, que es el mensaje de esta noche. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, por una razón, porque mientras tú estás aquí, el mundo está en la batalla de Flores. El mundo no puede recibir mientras el mundo no venga a recibir el Espíritu. El mundo no puede recibir, por la sencilla razón que el mundo no se congrega. Ahora, ¿de dónde tú viniste? ¿No viniste del mundo? Tú viniste del mundo. Cuando Dios te llamó, te sacó del mundo para que vinieras a congregarte. Dios te convocó para que vinieras a congregarte, para que tuvieras la facultad de recibir. Dice, el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Te doy un ejemplo para que lo pongas en práctica. Hazte 2 tarjetas de invitación. En tu casa vas a hacer la reunión. Tú te haces 2 tarjetas de invitación y envías la tarjeta de invitación para que vayan a una cambamba. Lleven máscara, lleven whisky, hay papayera, hay música. Y te haces otra tarjeta que diga, venga a recibir al Espíritu Santo. Repartes 1000 tarjetas de cambamba y repartes 5000 tarjetas del Espíritu. A la cambamba
¿Cuántas tarjetas hiciste? 1000. Te van 900 personas. Con acompañante. Cuando van con acompañante ya van 1800. Los otros 100 fue que les tocó viajar, se enfermaron. Reciben 1800. Las otras que hiciste, 5000 tarjetas, van los mismos que están aquí. Si acaso, ese día no te tocó trabajar. Por eso, el que está diciendo eso no soy yo, no me eche la culpa a mí. Dice, yo voy a rogar para que el Padre les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. El cual Espíritu de verdad en el mundo, diga, no puede. Porque es que si tú no vienes, no puedes recibir el Espíritu que yo hablé en esta noche. El mundo no puede recibir. Para que el mundo pueda recibir, tiene que dejar de ser el mundo y venir a congregarse. El mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. Él está diciendo, ese espíritu que ustedes van a recibir está en mí. Ustedes pueden verlo. Pero ahora lo más asombroso es lo que dice después. Pero ustedes le conocerán, le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ese día no podía estar porque Jesús estaba vivo. Tenía que esperar que ahora ese hombre que recibió al Espíritu fuera a la cruz. Antes de padecer, muriera en la cruz, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos para que pudiera venir después como espíritu de vida, como espíritu vivificante, como espíritu de verdad, por medio del cual Dios te está transfiriendo su vida, su poder, su sabiduría. Esto es lo que tú tienes que valorar. Esto es lo que tienes que entender. Esto es lo que tienes que creer. Esto es lo que te va a motivar a que tú no te pierdas a ninguna convocatoria. Jesucristo vino en espíritu de verdad. En espíritu de verdad. Y estamos esperando a Jesucristo, el que viene con el cuerpo glorificado. Primera de Juan, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios va a venir. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios va a venir. Ha venido, o sea, ya vino, pero vino como espíritu vivificante a través de la predicación del Evangelio. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, porque es el mismo espíritu que te da sabiduría y el mismo espíritu que te da revelación para que tú puedas entender cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado. ¿Qué haces tú aquí en la tierra? ¿Qué haces tú aquí en esta congregación? ¿Cuál fue la razón por la cual de alguna manera Dios hizo que tú llegaras aquí? Tú no escogiste venir aquí. Tú no escogiste venir aquí. Es más, por cuenta tuya, tú no quisieras estar aquí. Por cuenta tuya, tú no quisieras estar aquí. Pero de alguna manera Dios te ha llamado. Dios te ha dicho, te he llamado para que comiences a llevar una vida diferente a la vida que llevas. Para eso estoy transfiriéndote mi vida, para que aprendas a vivir como yo y no como el mundo. Dios te dice en esta noche, voy a cambiar tu vida.
Dios te dice en esta noche, todo lo que me propongo yo lo logro, el único que me lo puede impedir eres tú. Así es. Dios te dice en esta noche, voy a darte un espíritu superior. Voy a darte un espíritu superior. Voy a darte un espíritu superior, porque te estoy dando mi propio espíritu, mi propia vida, mi poder, mi amor, mi sabiduría. Todos mis atributos te los estoy transfiriendo. Tómalos, recíbelos, reténlos, guárdalos en tu corazón, y en tu corazón hallarás mi vida, hallarás la vida eterna y hallarás la medicina que tú necesitas para todo tu cuerpo. Anoche hablaba lo siguiente con los hermanos que fueron. Cuando a ti te predican el Espíritu de verdad, estás recibiendo de Dios bautismo y estás recibiendo unción. El bautismo te lava, te limpia. La unción te enseña. O sea, en esta noche tú estás siendo lavado y estás siendo enseñado. El bautismo es el que Dios utiliza para irte lavando, depurándote, quitándote las manchas, quitándote el sucio. Y la unción es la que te va enseñando para que nadie te enseñe sino Dios. Porque la unción es el Espíritu de verdad. La unción es la que te va a guiar ahora. La unción te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. La unción nunca te va a guiar a una injusticia. La unción de Dios nunca te va a guiar a que hagas algo incorrecto. La unción de Dios jamás te va a llevar a la pobreza. La unción de Dios tiene como propósito llevarte a las riquezas. En la unción no hay nada malo para ti, porque todo lo que Dios te habla proviene de sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de paz y no de mal. Por lo tanto, la unción con la que Dios te unge es una unción de paz, una unción de shalom, porque la unción tiene como propósito de que a ti no te falte nada. La unción tiene como propósito de que tú no tengas nada roto, que no tengas nada de menos y que no le debas un peso a nadie. La unción tiene como propósito hacerte libre de deudas. La unción tiene como propósito ponerte como cabeza, no como cola. La unción tiene como propósito de que tú seas dueño de tu propia empresa. Pero mientras eres trabajador, la unción tiene como propósito que tú seas el mejor trabajador de tu empresa. El que más produce. El que un día los socios te digan, queremos asociarnos con usted. O los socios te digan, nos vamos para nuestra tierra. Queremos que usted se quede con esto. A eso te ha llamado Dios, pero tienes que esperar el proceso. Ahora te voy a decir algo que durante mucho tiempo nos han mentido y nos han engañado. Y termino con esto. Cuando nos hablaron de fe, nos engañaron muchas veces. Todo lo que tocare la planta de tus pies será tuyo. Eso se lo dijo Dios a Israel en Canaán. Que la tierra que ellos lograran pisar iba a ser de ellos, tierra.
Dios a ti no te ha prometido tierra, te prometió reino. Entonces sí que toco este carro y por fe digo que es mío. Eso es brujería, eso es locura. Te burlaron de ti, te dieron pacta. Haz un pacto, $1.000.000 de pesos. Y todo lo que tú toques será tuyo. Pero hazlo con fe. Entonces tú, confundiendo fe con hernia, comenzabas a pujar allí, a sacar una fuerza, quién sabe de dónde, de qué parte de las entrañas, tú hacías fuerza. Claro que esto es mío, que esto es mío. Los ángeles del diablo burlándose. Y los ángeles de Dios, qué tristeza. Y en la nube de testigos allá, Pablo, Pedro, David, Dios mío, ¿esto qué es? Pero Dios no se queda quieto. Y Dios levanta, así como hay tantos profetas por el mundo hablando del espíritu del anticristo, Dios se levanta uno que otro profeta que hable el espíritu de verdad. El profeta que te habla de leyes de Dios, que te habla de la ley del Espíritu, que te habla de la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley que te hace libre, que te habla de esa ley que dice, si no eres oidor olvidadizo, sino hacedor de esta palabra que estás oyendo, serás bienaventurado en todo lo que hagas. ¿Pero qué es todo lo que hagas? Cuando te dice, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de esta palabra. El hacer esta palabra va a hacer que tú seas bienaventurado en esta palabra. Ahora, de la misma manera, nosotros nos pusieron, y yo fui engañado. Piensa lo que quieres ser de aquí en 5 años. Yo fui engañado. Entonces tú te trazas una meta. No es malo, pero le vas a ver dónde está el veneno. Tú te trazas una meta. Vaya, en 5 años, mi negocio que hoy está vendiendo 2 millones, tiene que estar vendiendo 1.000 millones. Y mi casa va a estar en tal parte. Y mi ropero va a ocupar 3 manzanas de la cuadra. Entonces comienza allí y comienzas tú a luchar y a luchar y a luchar, pero te saliste de la agenda de Dios. Porque ¿qué sabes tú en qué tiempo Dios iba a darte algo mejor que eso? Entonces, por tu sueño, comenzaste a matar la visión de Dios, la proyección de Dios. Te digo algo, esto es nuevo. Esto me lo reveló Dios en estas noches de tanto estar con Él allí. Porque esto es un daño que nos hicieron. Piensa dentro de 3, 5 años, ¿qué quieres? Eso con el mundo lo pueden hacer. Pero ¿qué te parece si Josué hubiera dicho, vaya, ya llegué a Egipto, ya estoy aquí en la casa de Potifar, me propongo que en 3, ¿qué dije yo? José, gracias. José diciendo, vaya, ya estoy aquí en la casa de Potifar, aquí estoy mandando, vaya, me propongo que de aquí a 5 años voy a tener mi casa, mi finca. Él estaba haciéndose un propósito, pero el propósito de Dios era que José trajera a toda su familia para Egipto. El propósito de Dios era que José se convirtiera en el gobernador de toda la tierra de Egipto. Si él comienza a tener su agenda personal, él se sale de la agenda de Dios. Y Dios a ti no te ha llamado a que tengas agendas personales. Oye, te estoy traumatizando. No te salgas de la agenda de Dios. Si José hace su agenda personal, no le hubiera permitido a Dios lo que Dios tenía en su agenda.
trae a todo tu pueblo para acá y te voy a hacer el gobernador de Egipto. No más agenda personal. ¿Qué debemos hacer? Encomienda a Dios tu camino todos los días. Confía en Dios, Dios hará. Los pensamientos de Dios para contigo son mejor que los pensamientos tuyos para contigo. ¿Sabes qué debes tener en tu agenda? Yo que le sirvo a Dios conforme a su palabra, y yo espero que me va a venir días de bienestar y años de dicha. Eso no lo pierdas de vista, porque eso es la agenda de Dios. Y tú no sabes en esos días de bienestar y esos años de dicha cuántas cosas grandes Dios tiene para ti. Mejor de lo que tú estás pensando. Mejor que el ventorrillo que tú quieres poner. Ese ventorrillo en que tú estás pensando, olvídate, zafa eso. Mira, Dios te dice, quita de ti todo engaño, toda iniquidad. Aprende a ser limpio y recto de corazón. Yo me despertaré por ti, dice Dios. Y yo haré prosperar la morada de tu justicia. Oye, en esa prosperidad, ¿qué sabes tú que Dios va a hacer con tus hijos? ¿Qué sabes tú que Dios va a hacer con toda tu descendencia? Porque dice que Él va a hacer prosperar la morada de tu justicia. ¿Qué sabes tú los errores que han cometido tus hijos? Dios le va a dar un viraje. Por el solo hecho de tú tratar de ser limpio y recto de corazón. De echar fuera de ti la iniquidad y el engaño. De no consentir que en tu casa more la injusticia. Entonces Dios va a hacer prosperar la morada de tu justicia. Prosperar no solamente son 4 pesos. Prosperar son los cambios a favor tuyo que Dios va a hacer. Y lo más importante que debes tener en tu agenda. Por muy pequeño que haya sido el estrato donde naciste, por muy humillante que haya sido tu niñez, por muchos trabajos que hayas pasado hasta hoy, en tu agenda tú tienes que poner el próximo estado que Dios tiene para ti. Es muy grande. Es grande. Gracias, Dios. Grande. Es lo que tienes que tener en tu agenda. Dios va a hacer conmigo algo grande. No agendes tú. Dios va a hacer contigo algo grande. Dios va a hacer contigo maravillas. Dios va a hacer contigo grandes cosas. Déjalo que Él haga. Déjalo que Él haga. Porque lo que Dios tiene para ti es lo mejor y es lo que te conviene. Borra tu agenda y métete en la agenda de Dios. El Espíritu de verdad. Lee conmigo y termino. Juan 15. Y el jueves esto va a estar sabroso. El jueves. Y el domingo. Juan 16, mejor. Versículo 12. Le dice Jesús a los que estaban con Él: aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿A qué?
A toda verdad. Cuidado con esa agenda mentirosa que tú tienes allí. Ese espíritu de verdad en esta noche te está guiando a toda verdad y a toda justicia. Él no te va a guiar a que hagas nada injusto. Voy a hacer que mi hijo se case con esa. O voy a hacer que mi hija se separe de ese. Olvídate de eso. Deja que Dios arregle sus cosas. No hagas agendas personales. El Espíritu te guiará ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta. El Espíritu siempre va a hablar lo que el Padre le ha dado para hablar. El Espíritu siempre va a hablar lo que Jesús habló. El Espíritu siempre te va a guiar a donde Dios te quiere llevar, no a donde tú quieres. Porque Dios te llamó para darte lo mejor a ti. Los pensamientos de Dios para contigo son mejor que lo que tú piensas de ti. Mira, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y el Espíritu de verdad les hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que te va guiando. Él te va guiando. Él te va guiando. Cuando tú haces una agenda personal, tú estás diciendo, no necesito que el Espíritu me guíe. Ya yo tomé esta decisión. Entonces estás impidiendo que el Espíritu de verdad te guíe a donde Dios te quiere llevar. A todo shalom. Que no te falte nada. Que no le debas un peso a nadie. Que Dios te ponga por cabeza, no por cola. Que estés siempre arriba, nunca abajo. Que el Espíritu de Labán te suelte, no te haga más esclavo, sino que tú seas dueño de tu propia empresa, dueño de tu propio negocio, en el tiempo en el cual el Espíritu de verdad te vaya guiando. Así que en este momento el Espíritu de verdad comienza a hacerte libre diciéndote, Dios te provee de semilla. Dios te multiplica la semilla que tú siembres. Dios te aumenta los frutos de tu justicia para que tú seas enriquecido en todo, en dinero, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en prudencia, en salud, en sensatez, en diligencia, en responsabilidad, en seriedad y en todo lo que tiene el Espíritu de Dios. Dios te lo va a cumplir.